Aurelia flotaba sobre el horizonte quebrado del planeta Cair, una ciudad castillo de metal y nube suspendida por anillos magnéticos que chirriaban como cuerdas tensas en un instrumento gigantesco. Bajo sus terrazas colgaban jardines líquidos, fábricas de luz y atrios donde la fe se mezclaba con la ingeniería, pequeños templos de bronce y fibra óptica, capillas equipadas con relés de datos y un relicario que no se parecía a nada sagrado conocido fuera de la órbita humana. Era una colonia nacida de la necesidad y alimentada por la temeridad humana, habitantes que habían decidido no huir cuando el planeta comenzó a morir. Que habían elevado su vida hasta el cielo en lugar de arrastrarla por las grietas del suelo. Desde la primera toma, la cámara omnisciente lo vio todo. Vio a la ciudad como un latido, luces que parpadeaban como venas, cables que tensaban la estructura hacia abajo, una luna menor en fase menguante que cortaba el azul con una hoja de plata. Vio la figura que recorrió las almenas con una calma que parecía medirse en respiraciones calculadas, la comandante Mariana Ortega, conocida en tonos de afecto y de rigor como la loba. Mujer de 40 inviernos, pelo recogido en trenza funcional, ojos que guardaban mapas de tácticas, su porte era el de quien mira un tablero del que se espera movimiento hostil en cualquier cuadrante. Ella no era una heroína nacida de la gloria pública, sino una arquitecta de planes que encajaban con la soldadura y la oración. El invitado que rompió la quietud no llegó en silencio. Surgió del vacío como un cúmulo de cristales obedientes, oscuro y con filos que recogían las estrellas. La nave madre de los Borca descendió desde la nada con la soberbia de un tribunal, su proa relucía en patrones fractales, como si la geometría le perteneciera. Los Borca no hablaban, al menos no con palabras humanas, su cultura era la de la cosecha, el aprovechamiento eficiente de ecosistemas, y el respeto por especies útiles era inexistente. Habían recorrido mundos donde la vida se arrodillaba ante su necesidad. Se suponía que este sería otro extracto. La primera vez que los Borca pusieron ojos en Aurelia fue con desprecio. Los sensores alienígenas leían la ciudad como una fuente de anomalías energéticas, estructuras de comportamiento humano destinadas a sostener una chispa demasiado obstinada. Para ellos, la orden era simple: someter, extraer, marcharse. Pero el universo había acostumbrado a los humanos a tener fe en cosas que no se ven. Entre los balcones de Aurelia y sus hornos de atmósfera había un artefacto improbable, el relicario de Lázaro, un holo crucifijo forjado de polímero y memoria, que por sí solo no podía defender una ciudad. Pero la fe humana, cuando se junta con la capacidad de fabricar trampas, cambia la matemática. El primer encuentro fue una maniobra de reconocimiento vanguardista. Los Borca enviaron naves sondas con ojos de encaje, pequeñas agujas que perforaban las capas exteriores de la ciudad. Recogieron muestras, evaluaron reacciones y, en su algoritmo, descartaron la resistencia organizada. Fueron hasta condescendientes. Y esa condescendencia fue el primer error que la loba supo explotar. Porque se puede medir la fuerza por instrumentos, pero no se puede medir la fuerza de la convicción inscrita en las uñas de los que se niegan a abandonar sus muertos, sus recuerdos, su liturgia y sus obras. La cámara descendió a la cubierta donde estaba la bandera de Aurelia, un estandarte de acero que había quedado ennegrecido por viejas llamas, rígido y agónico, el símbolo de una resolución que no pedía permiso. El relicario de Lázaro pendía en el pecho de la ciudad, en el santuario de los operadores, y su ausencia o presente alteraba los rituales de mantenimiento. Fue allí donde la loba ordenó, sin palabras, que las campanas de advertencia no sonaran. Ordenó la calma calculada. La ciudad, entrenada para el ruido, se recogió en la espera. En la cúspide del bastión se vio el primer rastro de lo que sería la historia. Un niño de la colonia, con una camiseta remendada y un dibujo escondido en el bolsillo. Un dibujo que representaba el cielo como si fuera un abrazo. La cámara congeló esa imagen por un instante, la humildad de un trazo infantil contra la maquinaria de guerra. Fue una nota mínima, una pieza de memoria que la loba tomó en la retina y que guardó como un faro. No era un plan, era lo que debía ser protegido a cualquier precio.
Y mientras la nave madre alienígena empezaba a hacer órbitas de evaluación, el narrador vio otra pieza. En la bodega de centrales, un soldado mayor escondió una carta chamuscada. Un fragmento de papel que había sobrevivido a la destrucción del primer asentamiento. En la esquina de esa carta había una palabra que resonó: permiso. No era la orden de rendición, era un permiso para ofrecerlo todo. Allí nació la idea de la loba, como quien coloca una pieza en un tablero invisible. La ciudad no huiría, no se sometería y, si era necesario, sacrificaría su propia plataforma para forjar una victoria que los enemigos no podrían registrar en sus datos ni en su desprecio. Los Vorká, altivos, empezaron a enviar emisarios de fuerza. La tensión se volvió un zumbido bajo la piel de la ciudad, drones que raspaban la superficie atmosférica como mosquitos, sondas que aspiraban el aire, emisores que tanteaban campos magnéticos. Aurelia respondió con silencio, con reparaciones silenciosas y con la distribución de lo que parecía ser una antigua liturgia de guerra, actualizada con puentes de plasma y trampas de estabilizadores. No hubo estruendo inicial. Hubo una decisión contenida, como un músculo que se tensa antes de un salto. La loba caminó por las galerías donde los niños hacían sombras con las manos, donde los ancianos contaban la historia de la subida al cielo como si fuera una epístola sagrada. Ella tocó superficies con la palma y dejó en su mente un mapa de corrientes y voluntades. Creía en una herramienta poco humana, la combinación de la fe y la ingeniería, la convicción como catalizador de lo físico. Esa fe no era piedad blanda, era una práctica dura, entrenada en el crisol de la pérdida. Y la cámara, desde arriba, lo captó con una claridad fría: esos cuerpos, esas manos, esa risa, todo era combustible. El aire olía a ozono y aceite, a sal de nubes y metal. La escena se saturó de azul acero con un halo violeta, y en el borde del cuadro hubo un resplandor ámbar que emanaba del santuario cada vez que el relicario proyectaba su pequeña oración de luz. Así comenzó la confrontación, no con un grito, sino con la disposición exacta de almas. Los Vorká, que creían medirlo todo, no habían previsto la verticalidad de la devoción humana. Cuando la ciudad decidió ofrecerse, lo haría como una llamarada estratégica, como una bomba con propósito moral. La mañana siguiente no trajo conversaciones. Trató de traer números, contadores que marcaban la extracción alienígena, algoritmos que calculaban pérdidas. La ciudad se organizó como un órgano que conociera cada célula. La loba activó un protocolo que pocos hubieran esperado, convocó a quienes practicaban la fe, no en aras de consuelo, sino como enlace con precisión táctica. Los monjes ingenieros del santuario trabajaban con los planeadores de la defensa, los rezos eran seguidos por ajustes en las válvulas, oraciones por la calibración de sensores. Todo estaba entrelazado. La fe se volvió un lenguaje operativo. En la sala de mandos, mapas holográficos giraban sobre una mesa de coro. Los nodos de defensa se ilustraban con iconos que parecían medallas antiguas. Mariana trazó rutas de jamming y de choque atmosférico, trazó líneas de tiro que se alimentaban de la topología de la ciudad y del conocimiento íntimo que los humanos tenían de su propio peso. Ella sabía algo que la mayoría ignoraba: Aurelia no era solo una estructura, era una red de compromisos humanos. Cada puente, tienda y jardín tenía custodia. Cada custodio sabía dónde respirar una última vez para que la ciudad respirara después. Los Vorká incrementaron su presión. Su estrategia inicial, tomar muestras, extraer recursos, mutó en una operación de intimidación. Colocaron anclas gravitacionales en la estratosfera, dispositivos que empezaron a tirar de la ciudad como dedos implacables. Su arrogancia convertía en predecible su movimiento: tirarían, medirían la respuesta, ajustarían su agarre. Lo que no midieron fue la paciencia humana. La loba vio en esa arrogancia la ventana para un jaque, vio la posibilidad de convertir el propio impulso alienígena en un mecanismo de derrota. Mientras los técnicos cerraban compuertas, la cámara pasó por detalles que, en conjunto, eran una biblioteca de memorias: la niña que bordó una bandera con hilos recuperados del primer motor.
Un viejo que limpió la lente de un sensor con la misma servilleta durante 20 años, un joven que escondía un trozo de carbón para demostrar que un día había trabajado en la fundición. Esas minucias alimentaban la voluntad de la ciudad como si fueran alimento. La loba tomó esas memorias y las transformó en deber. La ciudad era un cuerpo que debía entregar su corazón por la mayor de las causas. Instaló señuelos, plataformas que fingían fallas, rutas de evacuación que terminaban en cámaras selladas, fuentes que aparentaban apagarse y, en realidad, desplegaban refuerzos de plasma. El plan era tan humano como cerebral: atraer la mayor cantidad de fuerzas Vorka hacia un punto y dejar que la propia masa alienígena activara el mecanismo de su fin. Pero para que el plan funcionara se necesitaba un catalizador, algo mucho más antiguo que la estrategia, una promesa hecha a la ciudad. Y la promesa vino en forma de símbolos. En el santuario, el relicario de Lázaro proyectaba una luz ámbar que no era meramente ceremonial, su señal era una clave de sincronización que los operadores habían imbricado en la red estabilizadora. Las oraciones que se recitaban allí no eran solo plegarias, eran sincronizaciones de fase para las juntas magnéticas que mantenían a Aurelia en su lugar. Si la frecuencia de esa señal cambiaba, la ciudad respondería físicamente, como un violinista que cambia la tónica en pleno concierto. La loba no podía ordenar la suspensión de la señal sin sacrificar la vida de cientos de inocentes. Por lo tanto, la ciudad debía entender su sacrificio como acto deliberado, no derrota. Los Vorka probaron la muralla más cercana y hallaron resistencia. No una resistencia convencional, sino una disciplina. Los defensores humanos no respondieron con furia irracional, desplegaban contramedidas calculadas, llames que interferían con los patrones alienígenas de percepción. Trampas de plasma que parecían improvisadas pero que obedecían matrices de probabilidad. Las ondas alienígenas explotaban al entrar en cámaras de condensación, los swarms se deshacían al entrar en zonas de turbulencia manipulada. La loba orquestaba todo con una calma que olía a matemática y a fe. Hubo agentes que se ofrecieron para la misión más peligrosa: volver pequeñas porciones de la ciudad en llamas controladas, escapar hacia cápsulas que se detonarían como magnetolanzas. Todo para atraer a la nave madre a una órbita comprometida. A cambio, la loba les dio algo inviolable: la memoria. A cada voluntario le fue entregado un objeto simbólico, una marca que significaba que su acto sería recordado. Soldados recibieron una chapa de acero con un nombre, monjas ingenieras, un retazo del relicario, niños, fedeles, una copia del dibujo del cielo. Se trataba de sostener en físico lo que se estaba a punto de perder. Mientras la tensión aumentaba, la cámara bajó para enfocarse en un detalle que nadie esperaba tomar importancia en la batalla: el horno antiguo de la planta número 7, donde se conservaba una masa de carbono pulido. Un corazón técnico que los humanos llamaban Aurea. Era un núcleo de resonancia, un condensador que podía, si se lo forzaba, crear una descarga capaz de emular la detonación de un pequeño sol de plasma. Era una posibilidad suicida que tenía su razón: la fulguración resultante no destruiría Cair por completo, pero sería lo suficientemente violenta para desorganizar la estructura física y neural de los Vorka. Usarlo significaba arder para convertirse en martillo. La loba contactó a la red de líderes cívicos. No hubo debates públicos, la decisión debía permanecer firme. Se trataba de un juramento que la comunidad, en esencia, ya había tomado. Los niños aprendieron a doblar la bandera ennegrecida en silencio, igual que los ancianos susurraban las historias de la subida entre dientes. Todo fue una preparación ritual y práctica, un sacrificio con tiempos marcados, con pasos calculados. La estrategia fue trazada con la precisión de un acto litúrgico. La nave madre alienígena, confiada, cayó en la trampa al mover una de sus anclas para ajustar la extracción. Los Vorka creyeron que tenían la ciudad en su palma, sus sensores disiparon cualquier sospecha. Y en ese instante, la cámara se fijó en la mirada de la loba. No había odio visceral, solo la conciencia fría de una decisión tomada por aquellos que aman más que temen. Ella había elegido no rendirse. Había elegido encender la promesa colectiva.
Cuando la primera cadena de señuelos se activó, fue casi imperceptible para el ojo que mira desde la superioridad arrogante. Las plataformas fingieron fallas y, poco a poco, comenzaron a emitir pulsos que parecían fallas electroestáticas. Las sondas alienígenas se acercaron, registraron la anomalía, enviaron órdenes. La loba había previsto que responderían en masa, enviarían naves de apoyo en cascada, abrirían puntos de amarre y usarían la gravedad inducida para arrastrar a Aurelia más cerca de su control. Era lo esperado. Era necesario. Los voluntarios cumplieron su papel con una precisión que dolía de belleza. La unidad de infantes de marina que se ofreció para una sacudida controlada se columpió sobre las murallas y condujo cargas de plasma hacia salientes aparentes, sus cápsulas explotaron en una lluvia calculada, cebando a la nave madre con su propio campo magnético. No hubo gritos registrados en la escena que no fueran el ruido mecánico y el siseo de la energía. La cámara, omnisciente, captó las caras de los voluntarios antes del apagón, jóvenes, ancianos, padres con un solo pensamiento claro, la convicción de que aquello debía hacerse. A la par, en túneles ocultos, equipos de técnicos cortaron y redistribuyeron cargas. Hicieron una obra que era igual de ceremonial que técnica, movieron el corazón áurea a la cámara diseñada para convertir su resonancia en detonación. Fue un traslado vestido de ritual. Las manos que lo movieron llevaban guantes con relieves de símbolos y una chapa con el nombre de alguien perdido. Cada paso era cantado en silencio con una mezcla de números y plegaria. No había tiempo para arrepentimientos, solo para memoria. Los Borká se acercaron con optimismo mecánico. Sus sistemas empezaron a capturar la mayor parte de la ciudad, sus haces de extracción aullaban como arpistas energéticos. Sus soldados, larguiruchos y con armadura cristalina, se dispersaron en picadas que parecían sincronizadas por un único pulso. Para ellos, la victoria era un cálculo simple, obligar a la ciudad a entregar su suma de recursos y partir. Pero la loba interpretó esas picadas como un patrón que podía ser invertido. Con la nave madre atascada en un abrazo cada vez más cercano, el plan humano empezó a despegar su fase oculta, liberar la red de estabilización en secuencias contrarias. Es decir, la ciudad dejaría de resistir de manera homogénea y empezaría a ceder como lo haría un cuerpo que sabe exactamente dónde doler. Se abrieron cámaras de despliegue que liberaron cortinas de plasma y columnas de turbulencia, zonas que alteraban la respiración de los sistemas alienígenas. Los Borká, en su lógica de extracción, se vieron obligados a reconfigurar sus rutas, cada reconfiguración los llevó más cerca del punto donde el corazón áurea podía activarse con un efecto multiplicador. En una sección de la ciudad, la antigua capilla de mantenimiento se llenó de luz ámbar. Allí, los monjes ingenieros entraron en una comunión técnica con los condensadores. Trabajaron la resonancia hasta que los niveles alcanzaron un umbral que solo se podía sostener con sacrificio. El corazón áurea comenzaba a emitir una frecuencia que vibraba con la memoria del primer motor que había hecho flotar a Aurelia. La vibración era poesía peligrosamente bella, cada oscilación exigía energía vital de la ciudad. Habitantes que se ofrecieron como operadores renunciaron a su posibilidad de escape, su presencia era necesaria para el equilibrio de la frecuencia. Ellos eran el precio humano de un instrumento que debía convertirse en arma. La loba supervisó con un estoicismo que no era frío. Ella no veía esto como una acción militar simple, lo percibía como una liturgia que sería contada en generaciones, una comunidad que ofrece su cuerpo para que otros vivan. Cada vez que la frecuencia subía, el relicario proyectaba una nueva señal ámbar, y en la ciudad se oyó un murmullo que no era pánico sino una especie de oración técnica. Los niños que antes jugaban con el dibujo del cielo ahora rodeaban a los operadores, sosteniendo pequeñas antorchas de luz, símbolos de esperanza que no desaparecerían bajo la geografía de la derrota. Los Borká, tan analíticos como siempre, iniciaron su maniobra final para romper la ciudad. Mandaron un desembarco masivo cuando la nave madre comenzó a descender en una órbita que crecía en agresividad.
Las tropas alienígenas tomaron terrazas, se incrustaron en plazas y empezaron a arrastrar cuencos de extracción hacia los nodos. Sus movimientos eran eficientes, pero eran brutos frente a la fina maquinaria emocional y práctica de Aurelia. Donde los Vorká trataban de arrancar, los humanos ofrecían resistencia vendiendo tiempo, autoproyectores que cegaban sensores, mantas que disipaban calor, sistemas de succión que convertían la radiación en humo nocturno. El ritmo se aceleró hasta convertirse en una cadencia que mezclaba la precisión bélica y la liturgia. La cámara se desplazó por secuencias cortas y rotativas, un equipo que suelda un compresor mientras murmuran el nombre de alguien, un niño que entrega su dibujo a un guardia que lo pega en el casco. Una joven que ata la bandera ennegrecida a su brazo, un anciano que recita en voz baja nombres de los que se fueron. Todo era un tejido de recuerdos dispuesto a convertirse en combustión útil. La fase decisiva llegó cuando la nave madre, confiada, buscó anclar su centro de extracción en la plataforma principal. Los Vorká despegaron un brazo central que empezó a morder la atmósfera. Fue el momento en que la loba dio la orden interior, sincronizar la frecuencia áurea con el cierre de los estabilizadores. No había interacción verbal, solo una transmisión de códigos y una cadena de miradas que lo decían todo. La ciudad respiró profunda y deliberadamente, como quien se prepara para un abrazo final. En la órbita, la nave alienígena empezó a experimentar perturbaciones, sus sistemas de cálculo entraron en resonancia con la frecuencia que, aun siendo humana, rompía sus estructuras de pensamiento. Pequeñas explosiones resonaron en las placas cristalinas de su casco, se produjeron fallas de comunicación y errores de coordinación. Los Vorká intentaron adaptarse, pero su proceso era más lento que la simple voluntad humana. El tiempo era lo que jugaba a favor de la loba, porque las medidas que había tomado no dependían solo de la física, sino también de la fe de los que permanecían. Y entonces llegó la hora de la elección irreversible, la loba activó la secuencia final. Las cámaras de equilibrio se cerraron, los caminos de descanso se sellaron. Los operadores que quedaban liberaron la urea en una cascada controlada, un pulso que resonó desde los cimientos metálicos hasta la cúpula donde se encontraba el relicario. La frecuencia subió. Las caras de quienes sostenían los controles se contorsionaron en una mezcla de agonía y éxtasis técnico. Era la sensación de quemarse por algo que se ama. La nave madre, ahora demasiado cerca, recibió el golpe. La resonancia creó un eco que no coincidía con su arquitectura, sus sistemas se sobrecargaron, y el campo de anclaje comenzó a fallar en secuencia. Los Vorká, sorprendidos, intentaron retroceder pero la gravedad inducida y las áreas cerradas los mantenían en la red. Uno a uno, sus cercos se quemaron con la ironía de la humanidad que había convertido su propia pérdida en arma. Cuando todo lo que podía quemar internamente ya había ardido, la ciudad se volvió un instrumento afinado para el acto final. La nave madre Vorká, con su inmensa estructura fractal, se hallaba anclada demasiado cerca, su arrogancia la había llevado a entrar en un abrazo mortal con el cuerpo humano. Los brazos de la nave mordían los bordes de Aurelia con la potencia de quien piensa poseer. Fue entonces que la loba accedió a lo que la colonia había decidido desde la noche de la primera advertencia, la ciudad se iba a convertir en su propia bala. La secuencia de detonación fue una ceremonia tan fría como un cálculo de física. La frecuencia áurea se elevó hasta un umbral que comenzó a liberar energía que la estructura misma no podía contener. Las juntas magnéticas empezaron a perder su coherencia, hilos de luz ámbar se rompieron en filamentos que cortaban el aire con un sonido que se parecía al sollozo de metal. Los operadores que todavía sostenían los controles sabían que no habría salida. Sus rostros estaban marcados por una paz que no necesita ser explicada. Eran el sacrificio elegido, la moneda que pagaría la libertad de otros. La nave madre, atraída por el colapso calculado, registró la perturbación como una anomalía sexual de sus sistemas, un fenómeno que no podía resolver con sus lógicas de extracción. Sus protocolos comenzaron a fallar en cascada. Sus soldados, que habían conquistado terrazas y plazas, sintieron como los anclajes que les permitían sostener la extracción se descompusieron.
En cuestión de segundos, la ciudad y la nave se convirtieron en una amalgama de materia y campo magnético, un abrazo destructivo que solo podía terminar con la ruptura. La loba caminó por corredores donde la gente cantaba en voz baja. Las oraciones y las frecuencias técnicas se mezclaban en una partitura que el universo escucharía como un estruendo. Ella fue a la cubierta donde el relicario de Lázaro colgaba con su luz ámbar intensa, casi cegadora. Dejó su mano sobre el metal templado y sintió el pulso humano, la memoria de su pueblo, los nombres de los que ya no estaban, como una corriente que coincidía con la que el núcleo áurea generaba. Aquello no era heroísmo aislado, era una alineación de decisiones. Se dio la sensación de que, por un instante, la ciudad entera respiró como una sola criatura con destino conocido. La explosión no fue inmediata, fue un crescendo. Las piezas se soltaron y la ciudad empezó a caer en sí misma, no como un naufragio sino como una estrella que colapsa de propósito. Desde la órbita, los sensores de los Vorka detectaron picos de radiación que no tenían catálogo. Las redes de control se tornaron en ruido. Las embarcaciones alienígenas, cuya arquitectura interna dependía de la limpieza de datos y de la predictibilidad, comenzaron a sufrir reescrituras fatales. Sus estructuras cristalinas vibraron hasta el punto de fractura, los órdenes disipados se convirtieron en caos. La loba no estaba en la sala de mandos cuando la implosión se abrió como un estallido y un abrazo a la vez, ella estaba en la cubierta del santuario, mirando el cielo que había prometido proteger. En su rostro, más que miedo, habitaba una claridad indescriptible, había elegido que la memoria de su gente sobrepasara el cálculo frío de los invasores. La cámara la sostuvo en plano largo mientras la estructura exterior se desintegraba en líneas de luz y carbón, como dibujos intencionales que morían para permitir la continuidad de una idea. Los que todavía resistían en las terrazas vieron caer la nave madre entre chispas como si fuera una constelación que se rompía. El impacto liberó una onda que no solo rompió armaduras, sino que alteró la química de los propios Vorka. Sus sistemas, que no conocían la palabra sacrificio, colapsaron ante la intensidad de una devoción convertida en arma. Sus soldados se encontraron arrojados al vacío o aprisionados en cubiertas que ya no respondían, y su inteligencia de enjambre quedó fragmentada como vidrio molido. En la catástrofe, hubo instantes de belleza desgarrada, una madre que colocó el dibujo del cielo en la piel de su hijo, un anciano que susurró el nombre de la ciudad hasta que su voz se perdió. Un grupo de ingenieras que abrazaron la última consola hasta que la energía las consumió. Cada acto era registrado por la narrativa omnisciente como si el universo quisiera guardar una liturgia en su archivo. La explosión final produjo un fenómeno inesperado por la lógica alienígena. La liberación de una nube de partículas ionizadas y campos magnéticos que no solo dañaron física y electrónicamente sino que produjeron una corrupción en la percepción de los Vorka. Sus sensores fallaron en presencia de fe convertida en pulso. Algunos fueron expulsados de la atmósfera, otros quedaron enredados en las corrientes que arrojaban chispas del color del ámbar. El precio humano fue alto, la ciudad, la mayor parte de ella, se desintegró en una lluvia de restos que iluminaron la atmósfera como una aurora de ceniza. Pero el resultado fue que la nave madre se desintegró lo suficiente como para que los remanentes Vorka perdieran su posibilidad de coordinación a gran escala. Sus flotas menores, sin una guía central, se retiraron en confusión. Algunos fueron capturados por las corrientes atmosféricas y nunca volvieron a ser vistos, otros cayeron en colonias humanas ya lejanas y fueron sometidos o expulsados. La victoria humana no fue un triunfo fácil ni completo, sino una supervivencia tallada sobre la roca del sacrificio. Y en medio del hecho, la imagen final del clímax fue la loba de pie, sostenida por la baranda de la cubierta, su silueta recortada contra un cielo que ardía con los colores de la explosión. Azul acerado en el borde del vacío, violeta en el humo ascendiente y un resplandor ámbar que parecía una corona. Su rostro era la mezcla de determinación y la ternura de quien ha dado todo y ahora contempla el precio final. No dijo palabra, el universo registró su silencio como testamento. Cuando el humo se disipó, la vista que quedó sobre Cair no fue de perfección, sino de algo más antiguo,
persistencia. Los restos de Aurelia flotaban como islas rotas, pedazos de vida que colgaban en la atmósfera como recuerdos que se niegan a hundirse. El paisaje era de ceniza y estrellas, de huecos donde alguna vez hubo jardines y de chimeneas que aún escapaban vapor como pulmones heridos. Los Borca, dispersos, habían perdido su sincronía. Sus voces fracturadas se mezclaban con los últimos sonidos de la ciudad, y en ese ruido, la humanidad encontró la posibilidad de reconstruir. La loba no sobrevivió a la caída completa de la estructura central. Su cuerpo, hallado por un equipo de rescate semanas después en una balsa de remanentes fletada por vecinos de la órbita inferior, estaba rígido y sereno. Tendió a tener en su mano un trozo de metal ennegrecido que hasta entonces había sido la bandera de Aurelia. En su pecho, el relicario de Lázaro había dejado de emitir su luz regular, sus circuitos se habían quemado en el acto. Pero dentro del relicario había un nuevo hallazgo, un dibujo infantil cubierto de ceniza, la misma imagen del cielo que el niño había guardado. La ironía divina de la escena era paralela a la bella crueldad del destino, ella había dado su vida por lo que no podía ser medido por contadores. El mundo reaccionó. Otras colonias humanas, que habían observado la tragedia con el peso de la historia, empezaron a llegar en pequeñas naves que recogían a sobrevivientes y objetos que podían salvarse. Personas con trajes reparados trajeron agua y piezas, técnicos que alguna vez se habían marchado regresaron con herramientas. La reconstrucción no fue un proceso inmediato, fue la forma humana de demostrar que el sacrificio no había sido en vano. Las familias enterraron a los muertos en nichos provisionales, pero también plantaron pequeños recordatorios, un retazo de la bandera ennegrecida fue clavado en el aire como si fuese una tumba elevada. El relicario de Lázaro fue recuperado y guardado en la memoria de la nueva colonia permanente que se formó en los restos. En torno a él, las gentes empezaron a contar la historia como si fuera una lección que debía permanecer viva. Narraron la decisión de no huir, la precisión táctica y el acto de entregarse. Hicieron de la loba un ícono sin idolatría, una figura que mostraba cómo la fe podía convertirse en instrumento y cómo la táctica podía llevar la dimensión sagrada de la entrega. En las noches, niños recitaban, sin entender del todo, el nombre de los que había dado su vida. Los Borca, lentamente, reconstruyeron parte de su daño en rincones lejanos, pero la sombra del sacrificio humano permaneció. Donde antes caminaban con desprecio, ahora los remanentes alienígenas reconocían una variable incomprensible, los humanos no solo luchaban por recursos sino que podían convertir su propia pérdida en arma. Una cualidad que rompía las expectativas de quienes coleccionaban mundos como si fueran mercaderías. Esa lección tendría impacto en la política interespecies por generaciones. En los meses que siguieron, la comunidad humana que quedó se concentró en un trabajo que era tanto reparación como memorial. Recompusieron puentes, cultivaron jardines en cápsulas y reactivaron los nodos que podían sostener vida. Donde antes hubo un santuario inmaculado, se erigió uno nuevo, no una réplica, sino algo vivo, vuelto a tejer con los materiales de la guerra. El relicario de Lázaro, reparado con cuidado, fue colocado en el centro, junto a un nuevo símbolo, la chapa de acero ennegrecida que había sido entregada a cada voluntario que participó del sacrificio. Junto a ella, clavado en un soporte, se colocó el dibujo del niño, ahora plastificado y montado como testimonio. Las generaciones posteriores crecieron con historias que eran a la vez tácticas y litúrgicas. Enseñaban sobre la resiliencia de la ingeniería y sobre la importancia de la memoria. La bandera ennegrecida se convirtió en un estandarte de resistencia, pero también en un recordatorio de precios y decisiones. Se erigieron placas con nombres, no para glorificar la muerte, sino para recordar la obligación que esas muertes implicaban, no repetir las mismas tragedias. Reorganizar la vida alrededor de la preservación y la valentía consciente. La influencia humana se expandió en direcciones que los Borca no previeron. Donde antes los invasores creían que la amenaza humana residía solo en su impulsividad, ahora se comprobó otra cosa.
Los humanos poseían una mezcla de fe organizada y de cálculo táctico que les permitía transformar la pérdida en herramienta política. Otros sistemas estelares empezaron a reconsiderar sus políticas respecto a la especie humana, alianzas se tejieron con civilizaciones que antes miraban a la humanidad con escepticismo. La idea de que alguien pueda sacrificar un hogar completo ante el imperativo moral de proteger a otros necesitaba ser reinterpretada en tratados y protocolos. En el plano íntimo, hubo reconstrucciones menos heroicas pero igual de importantes, madres aprendiendo a hornear pan en hornos improvisados, mecánicos reparando drones con piezas encontradas en el barro de la atmósfera. Niños que crecieron con la historia de la loba contada como una fábula de aguas y metales. Esas vidas eran la verdadera continuación del sacrificio, pequeñas acciones que sostenían lo grande, ritmo por ritmo. La loba no fue olvidada. Su nombre se susurró en rituales y en arreglos técnicos, y su decisión fue contemplada con respeto, incluso por aquellos que no compartían su fe. La ciudad no volvió a su gloria previa, porque no era posible, pero en su hueco hubo un nuevo ser que mezclaba memoria y función. Aurelia perduró como archipiélago de pequeñas sociedades suspendidas, conectadas por puentes y redes, y su cultura se volvió más frágil y a la vez más férrea. La fidelidad a la memoria creció como una institución, se instituyeron escuelas donde se enseñaban técnicas de sacrificio responsable. Se escribieron manuales que hablaban de cuando la ciudad debe ceder y cuando debe resistir. La noción de la fe fue tomada por la ciencia como un vector de decisión. En los años que siguieron, cuando los cielos se despejaban y el ojo podía mirar las cicatrices dejadas por la batalla, algunos remanentes Borca se acercaron a la nueva colonia con ofrendas y acuerdos. Aprendieron a medir a los humanos no solo por su fuerza bruta, sino por su capacidad de trascender la simple lógica extractiva. Fue un acuerdo tenue y difícil. Pero en ese proceso, la humanidad dejó una marca que no era mercantil, una lección moral inscrita en la política galáctica. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.